Bien, seguimos con Carlos Adriancén, él es decano de la Facultad de Economía de la UPC. Carlos, se ve que hay una brecha de infraestructura por todos lados. En este símil de taxista que te pregunta, te diría la propia ciudad de Lima, para no ir tan lejos, tiene quizá una de las peores, digamos, conjunto de pistas que hay, no sé si en el mundo. Creo que deben ser en Irán o en Irak, donde hay bombardeos diarios. Deben ser peores. Pero en Lima no hay una guerra. Pero es increíble la cantidad de huecos que pueden existir en la ciudad en todas partes. Pero ya no es en las vías aledañas. Ahora tienes hasta la Javier Prado, que debería ser una vía expresa, se supone, o tienes el propio Sanjón, ¿no?, de Paseo de la República también. Entonces, tienes que tener una memoria para manejar y saber dónde está el hueco que ayer, ¡pa!, en el que cayó tu carro para no caer nuevamente. Ahora, dime, ¿no hay forma de resolver este problema? Desde tu punto de vista, tú eres un economista que me imagino que tienes que haber analizado esto entre muchas cosas más, para entrar al tema de infraestructura, por supuesto, ¿no? A ver, muchos países tienen pistas, tienen escuelas, tienen policía, tienen poder judicial. Por lo tanto, la respuesta es, por supuesto que se puede, pero hay que ordenar. En el caso del tráfico es una combinación de factores. Nos haría mucho bien tener policías. ¿Policías? Policías. No señores que miran a un señor que te cierra y se mete contra el tráfico y no se mueve. Nos ayudaría mucho tener jueces y fiscales. Algunos, la gente dice que son coimeros y dicen que son la mayoría. Sería bueno limpiar eso. Sería muy bueno tener pistas y no tener un Ministerio de Economía que cuando uno quiere ordenar el tránsito o ampliar la Javier Prado con financiamiento privado, dice que la ley le faculta parar el proyecto y que lo paran en comparaciones privadas, repito, por miedo, porque estos jueces y fiscales los van a meter presos mañana más tarde por hacer lo que se tiene que hacer. Así que esto requiere ordenar la casa. Ordenar la casa no verbalmente, ser tremendamente antipático, limpiar la policía, limpiar el Poder Judicial, destrabar como no imaginamos que se puede destrabar. Para destrabar la inversión minera, tú requieres organismos medioambientales altamente tajantes, altamente capacitados, no pintados. Que pero para también empezar, voluntad política que los permita poder tomar decisiones. que para empezar te limpie la minería ilegal. A ver, imagínate el mandato político, no retórico, de limpiar, desaparecer toda actividad minera ilegal, toda. Comienza por ahí. Ahora te vas a asegurar que cualquier inversión minera es sucia, pero te va a limpiar. Eso se hace con pocas reglas implacables, como se hace en el sistema bancario, como se hace en la regulación de otros planos. Ayer me Así decía, que se puede. Ayer me decía una persona que había venido de China, había estado allá varios días en China, conversábamos anoche y me decía, hay una ciudad, hay una represa que mide 3 kilómetros, ¿no?, y que genera tal cantidad de energía eléctrica, ¿no? Pero ahí había una población completa. La han tenido que mover a otro lado porque necesitaban la represa para generar. Yo le decía, ¿y cómo han hecho con el EIA? ¿Cómo han hecho con la consulta previa? Bueno, es China, ¿no? Yo te voy a explicar algo que va en la misma dirección. En China, los expertos en demografía dicen que hay un severo problema de falta de jóvenes, estático, sobre todo de que la gente que está envejeciendo, que no tiene hijos, tampoco tiene jubilaciones. Y alguna vez visitó un alto funcionario chino acá, tuve el gusto de conocerlo, interactuar con él, hacerle de chaperón, porque iba a ser profesor honorario de donde yo trabajaba, y al final fui advertido por todos de que no le hiciera ninguna pregunta. Pero como convivimos un tiempo, un día, en múltiples reuniones, me dijo, a ver, me caes muy bien, puedes hacerme 2 preguntas. Una de ellas, le dije, ¿y qué van a hacer con los jubilados? Y me respondió algo que cuadra perfectamente con lo que dices. No se van a quejar. No es bueno buscar un país dictatorial. No se trata de imponer, se trata de una democracia con una ley coherente. Las leyes pueden ser estúpidas, los consensos nacionales irrelevantes. Se trata de tener ideas que cuadran. El Perú se hundió ¿con qué? Recientemente al menos, con las ideas del Velascato,
reflejadas en la Constitución espuria de 1979. No me vas a decir que esa Constitución podía no incluir el mandato de la dictadura. Es una Constitución espuria que nos costó varias décadas de hundimiento económico, porque sus ideas eran desastrosas. Gracias a Dios se pateó algo. La del 93 es mala, pero no tan mala como la del 79, y hoy día millones de peruanos han mejorado su calidad de vida. ¿Tú crees que la Constitución ha tenido que ver? Porque hay muchas personas también, no muchas, pero hay un grupo que dice que deberíamos volver a esa Constitución del 79. Son gente irresponsable que no se ha puesto a pensar en los efectos económicos probados de la Constitución del 79, que simplemente revisen indicadores de comercio, de crecimiento, de abuso inflacionario, de inflación del tamaño del Estado, de depresión de la inversión. La Constitución del 79 fue una desgracia, y su quiebre por una Constitución que solo tiene un régimen económico mejor algo, implicó parte de la mejora de los últimos 20 años. Todo no vino del cielo. Con Velasco tuvimos mejores precios, mucho mejores precios de exportación que los que ha tenido García o los que tiene Humala. Pero hoy día el marco institucional es significativamente menos malo, y hay un montón de gente que con poca responsabilidad plantea regresar a eso o decir, mantenemos el régimen del 93 y lo ponemos en la del 79. No, hay que hacer uno mucho más abierto, mucho más liberal, mucho más liviano, mucho más atractivo de la inversión, mucho menos trabador que el del 93. Pero estos patas quieren socialismo de nuevo. Y el socialismo implica pobreza. Carlos, si nosotros pudiéramos decir algo para que nos escuchen los candidatos y nos ven candidatos ahora. Tú tienes experiencia en el campo económico, analizas las cosas como están ocurriendo en el campo, y el tema es, ¿qué les deberíamos pedir que hagan el primer día del próximo gobierno? Es decir, si tú pudieras a ver, vamos a hacer una ficción. No, te nombran a ti ministro de Economía. No, yo estoy muy atado con la UPC. Ya, pero imaginemos que un sueño, en tu sueño tú eres me secuestran a los hijos. Exacto. Y yo tengo que aceptar. Y entonces estás parado ahí junto con el presidente. Pero racionalmente no acepto. Con el presidente o la presidenta que juran, y tú ya estás el 29 sentado en tu escritorio ahí en el MEF. Lo primero que le digo... Ya, a ver, dime las 3 medidas para voltear la cosa. Lo primero que le digo es lo mismo que digo en el artículo. Ubícate. A ver, ya ganaste la elección, y la ganaste ofreciéndole a la gente lo que la gente quería escuchar. Ahora tienes que sincerarte y decirle, mira, lo que heredo de Humala, si hubo niños es un desastre. Si suben las tasas de interés, una tragedia. Y si las cosas son lindas de aquí hasta la fecha de inicio del próximo gobierno, 2 años malos seguros. Tengo recaudación cayendo, necesidad de que el tipo de cambio se eleva, déficit fiscal en su récord de los últimos 20 años. Tengo trabada toda la inversión, decaída la exportación. Tengo que rearmar el crecimiento económico, destrabar agresivamente, y eso no te va a hacer muy popular, pero la gente no es tonta. Si le rindes cuenta, porque el soberano es el elector, tú solo eres un servidor público, le das el diagnóstico, le explicas lo que vas a hacer y por dónde vas a crecer. Tienes que captar mucha más inversión privada. Tienes que destrabar toda inversión vinculada a la generación de divisas, tanto exportación como sustitución, y eso no se hace desde un escritorio. Para diversificar productivamente a la economía, tienes que destrabar la inversión en todos los sectores, y van a aparecer sectores exportadores, además de la minería. ¿Por qué solo la minería exporta? Porque es el sector de gente más competitiva, donde la rentabilidad y la competitividad del sector ha traído muchos capitales hasta que paramos todo. Paramos Conga, paramos Tía María, por ideología. Humala es un admirador, un hombre muy rico posiblemente hoy día, pero admirador de Velasco. Y esas ideas nos han hecho perder los 4 años. Ya, entonces, tenemos esa visión de Adrián Sen como ministro de Economía. Es una visión realista, práctica. Una última pregunta. Ese planteamiento de un candidato, decir que va a bajar el sueldo de los funcionarios públicos ministeriales a la mitad, como eran antes, ¿qué sentido tiene? Básicamente, caerle bien a la gente, demagogia. A los funcionarios públicos no se le debe pagar por escalafón.
Si yo quiero atraer al señor Baella al sector público como primer ministro, porque tiene todo el talante y la capacidad para hacerlo, le voy a pagar de acuerdo a su historia salarial. Él no debe ir al sector público a perder plata ni a hacerse rico. Yo he conocido funcionarios de 3.000 soles que se hicieron presidentes de bancos estatales por 40, 50.000. Ellos cantaban de corazón la canción de Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Se la llevaron fácil. A los servidores públicos capacitados no deben entrar a pérdida. Se les debe pagar de acuerdo a su propia historia salarial, como probó hacerse en muchos países, incluso sudamericanos. Nadie va a pérdida. Y aunque se haya tergiversado mucho el sentido de esta declaración, en el sector público, un funcionario honesto, capaz y decente hace nombre sirviendo a los demás. Y después la plata viene sola. Uno que no es y lo repite, se complica la historia. Muy bien. Eso era Carlos Adriancén. Gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en el programa.